todos los hermanos, a las familias que se conectan a través de redes sociales también. Sean bienvenidos a este primer servicio de la Iglesia Bíblica de Cuernavaca. Vamos a la palabra de Dios. Espero que hayan traído su Biblia. Vamos a retomar a partir de hoy, en este primer servicio, la serie que hemos iniciado ya desde hace bastante tiempo. Estamos revisando en un panorama muy general la Biblia, libro por libro. Libro por libro. Así que no hay una mejor manera de iniciar un año que revisando, estudiando y teniendo por lo menos un panorama general de las Escrituras. Estamos en 2 de Corintios. El día de hoy vamos a avanzar y estamos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios. Nuevamente, otra vez, Pablo dirige una carta. Él, según se considera, está en la región de Macedonia. En el año 55, año 56, después de Cristo. Entonces, desde Macedonia, y ahí están los mapas, para que tú te des una idea de dónde se encuentra Pablo en la región de Macedonia. En el año 55, año 56, es la fecha en la que los estudiantes de la Biblia ubican esta segunda carta que Pablo otra vez dirige a la región de Corinto. Hay que repasar un poquito para poder entender esta segunda carta o la razón por la cual Pablo tiene que escribir una segunda carta. Y hay que volver a retomar, hermanos, algunos datos históricos, biográficos, a fin de tener más conocimiento, más énfasis en por qué Pablo tiene que escribir una segunda carta a una región muy golpeada por la inmoralidad. Hay demasiado pecado en la región de Corinto y Pablo, una vez más, repito, entre el año 55, año 56 después de Cristo, desde la región de Macedonia, tiene que volver a escribir una segunda carta. ¿Cuándo se fundó? ¿Quién fundó la iglesia ahí en medio de una ciudad tan perdida como lo era Corinto? Pues fue el apóstol Pablo. Pablo fundó la iglesia en Corinto durante su segundo viaje misionero. Todos los que conocen un poco la vida del apóstol Pablo saben que hizo 3 viajes misioneros. Hay un cuarto viaje a Roma, pero se consideran 3 viajes misioneros. Fue en el segundo viaje misionero que Pablo fundó la iglesia en Corinto. Tiempo después, obviamente Pablo se va de Corinto, y en Primera de Corintios capítulo 1, vamos a recordar, en la primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 11, tiempo después de que Pablo fundó, pastoreó, estuvo en la región de Corinto, tiempo después le pasan un reporte de cómo está la iglesia en Corinto. Y en el capítulo 1 de la primera carta, versículo 11 dice:
porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, y ahí hay un reporte malo. Hay problemas en la iglesia de Corinto. Hay entre vosotros contiendas. Entonces les escribe una carta para lidiar con esos asuntos de contienda, pero cuando escribe esa carta ya se encuentra él en su tercer viaje misionero. Entonces, mientras realizaba su tercer viaje misionero, escribe esta primera carta para tratar de lidiar con los asuntos problemáticos que ya le están pasando un reporte por parte de la familia de Cloe. Hay problemas, Pablo, en la iglesia que tú fundaste en la región de Corinto. Y eso lo hace, escribe esta carta mientras realizaba su tercer viaje misionero. Otro dato interesante para poder comprender estas dos cartas a Corinto, es que Pablo envió a dos mensajeros apostólicos. Uno se llamó Erasto y el otro el famoso Timoteo. Envió a Erasto, envió a Timoteo primero a Macedonia. Después Timoteo debía de viajar a Corinto, quizá para llevar la carta y saber Pablo qué estaba sucediendo en Corinto. En Primera de Corintios, de hecho, acompáñenme a Primera de Corintios, vean el capítulo 16. Primera de Corintios capítulo 16, al final de la carta, del versículo 10 al versículo 12. Fíjense cómo la misma Biblia en esta carta nos explica que Timoteo fue enviado a Corinto. Y Primera de Corintios capítulo 16, versículos del 10 al 12, dice Pablo en esta primera carta: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Este es un enviado apostólico importante en el ministerio de Pablo. Timoteo fue enviado entonces a Corinto, quizá para llevar la carta y para saber con precisión cuál era el problema que estaba sucediendo en Corinto. Versículo 11 del capítulo 16 de Primera de Corintios. Por tanto, nadie le tenga en poco. Era un joven inexperto, como hemos conocido de Timoteo. Encamínenle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Luego en el versículo 12, Pablo dice: acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Aquí Pablo ya nos revela que también hay otro personaje llamado Apolos, pero Apolos no fue a Corinto. No nos da más detalles el apóstol Pablo de por qué Apolos no tuvo la voluntad de ir a Corinto. El que sí fue su discípulo Timoteo. Cuando Timoteo los visitó, no hay buenas noticias en la iglesia de Corinto. Ahí hay mucha murmuración. Hay una tensión en el ambiente de la iglesia de Corinto. Hay muchos comentarios, mucha murmuración en contra del mismo apóstol Pablo. Y eso es lo que encontró Timoteo cuando fue a la región de Corinto. Vean, por ejemplo, en Primera de Corintios, vamos a estar así entre Primera y Segunda de Corintios, para que entendamos el contexto de esta iglesia que se parece a todas las iglesias del mundo hasta el día de hoy. Lo que detectamos en Corinto
lo vas a detectar en esta iglesia. Y si te vas a otra iglesia, así te vayas al otro lado del océano, vas a encontrar problemas. Qué bueno que el Espíritu Santo nos entrega estas cartas. Abre el Espíritu Santo las conversaciones, el corazón del apóstol por escribirles, por aclararles, por atender cuando hay murmuración, cuando hay disensión, cuando hay problemas en una iglesia. Eso no te debe de espantar. Corríjanlo con amor, con amonestación, como lo hace el apóstol Pablo a través de estas cartas. Así que veamos un poquito qué es lo que encontró en el reporte Timoteo acerca de los comentarios que se hacían en contra del apóstol Pablo. Vean Primera de Corintios capítulo 4 versículos del 10 al 13. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 10 al 13. Nosotros, dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 4 versículos del 10 al 13. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora, les dice Pablo, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Vean el versículo 13. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser, les dice Pablo a su iglesia que él fundó, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Por qué escribe eso el apóstol? Pues porque sabe que es duro y duro y duro el ataque, murmuraciones, calumnias en contra de su ministerio, en contra del llamado de este hombre. Lo mismo que cualquier cristiano. Estés llamado al pastorado, estés llamado a ejercer tu liderazgo en casa como cristiano, vas a tener tarde o temprano que enfrentar todo este tipo de hostilidades. Aquí lo triste es que es en la misma iglesia a donde se presentan este tipo de hostilidades. En la segunda carta, nuevamente Pablo retoma en el capítulo 11, versículo 28, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 28, y dice lo siguiente: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Ahí está el corazón de un hombre preocupado por todas las iglesias. Tenía la carga como pastor, tenía la preocupación normal y natural como pastor de todos los problemas que le llegan como pastor, como apóstol, fundador de una iglesia, de todos los problemas que había en Corinto. Y entonces, bajo este contexto, escribe muy triste una segunda carta. Escribe una segunda carta triste. Vean con qué carácter, con qué actitud escribe la segunda carta a los Corintios en el capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y yo no sé si tú ya habías estudiado tanto la primera carta a los Corintios, y ahora lo que vamos a aprender es cómo ahora Pablo, en qué estado de ánimo se encuentra en la segunda carta. Yo no sé si tú te habías percatado o logra, que esa es la intención, que el Señor logre tocar también tu corazón para que percibas la tristeza con la que un hombre de Dios escribe.
estamos abriendo una segunda carta a donde Pablo está triste. Vean su segunda carta, capítulo 2, del 1 al 3. Esto, pues, determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo dice el versículo 3, os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debía gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Quiere tener una visita con ellos, pero abre su corazón. Ya no quiero ir triste. Está triste cuando le entregan el reporte de toda la problemática que hay ahí. En la segunda carta que estamos revisando, vamos al capítulo 12, segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 14 al 15. Una vez más, vemos el corazón del apóstol Pablo aquí en su segunda carta, capítulo 12, versículos del 14 al 15. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, dice, aunque amándonos más, sea amado menos. Amado menos. También hay algo interesante. Vean el capítulo 13, versículo 1. Algo pasó aquí en la segunda carta, aparte del reporte, aparte de que vuelve a escribirles otra carta, porque segunda de Corintios también es una carta de confrontación. La segunda carta de Pablo a los Corintios es una visita que él hace y les avisa en esta segunda carta que hay que confrontar. Vean, segunda de Corintios en el capítulo 13, verso 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de dos. ¿Dónde hemos leído eso? Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. De Mateo 18. Y Mateo 18 es el contexto de la disciplina. Cuando vas con tu hermano y a solas, y si no te hace caso, vas por dos o tres testigos, para que en boca de dos o tres conste toda palabra. Este apóstol tiene algo que confrontar en la iglesia, y él entiende, hermanos, que hay que confrontarlo de la manera bíblica. Es una visita de confrontación. Vean segunda de Corintios capítulo 2, versículos del 5 al 8. Así vamos a estar para tratar de entender esta carta, porque no tiene lógica, Ni creas que segunda de Corintios lleva un orden lógico. No. Es una antología de varias cosas que leemos en la segunda carta. Por ejemplo, segunda de Corintios capítulo 2, versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a toda la iglesia, o sea, a todos vosotros. Le basta, ahí va, vean el sentido también de confrontación que hay ahí. Le basta a tal persona, estamos en una iglesia, no lo pierdas de vista,
Ahí en la iglesia, así trata Pablo a alguien con quien ya tiene un problema. Seguramente anda de chismoso y de murmurador contra él. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Quién es este hombre? Algo pasó en la iglesia que Pablo está tratando de confrontarlo, pero aquí se encuentra escondida la enseñanza de la verdadera disciplina. Restáurenlo. Si hay arrepentimiento, restáurenlo, ámenlo, perdónenlo. En el capítulo 7 de Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos del 8 al 10. Y aquí hay algo curioso, muy curioso. Vean Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. A ver, fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Estoy en Segunda de Corintios. Es que, hermanos, en todos estos detallitos hay mucha enseñanza. Y son esos versículos que saltan cuando pues yo había leído esta carta. No me había percatado de muchos detallitos que hay ahí. Aquí hay uno. Vean Segunda de Corintios otra vez, capítulo 7, verso 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieis por nuestra parte. Vean el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios, ¿qué te va a producir? Para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sabes qué está queriendo decir aquí el apóstol? Y espero tratar de que lo entiendan porque a mí me costó trabajo entenderlo. Aquí hay otra carta que no es Primera de Corintios. Él quizás escribió otra, o sea, estamos ante una región llamada Corinto, a donde por lo menos se detectan 3 o 4 cartas. Una parece que se perdió. Otra es esta. Aquí les está diciendo que había ya por una carta, siendo él muy duro. ¿Qué significa eso, hermanos? Que quizás haya una carta no inspirada por el Espíritu Santo. Yo sé que eso nos puede provocar un poco de ruido. Esta que tienes en tus manos, que está dentro del canon, dentro de la colección de los 39 libros del Nuevo Testamento, esta está inspirada por el Espíritu Santo. Por eso la tenemos y la estamos estudiando. Pero algunos teólogos no descartan la posibilidad de que quizá Pablo esté escribiendo otra carta, como él mismo lo refiere aquí, y Dios no permitió que se agregara, que formara parte de la colección de los 39 libros que conforman de los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento. Hay algunos teólogos que quizás hablen de una carta no inspirada por el Espíritu Santo, a donde quizá Pablo está confrontando, siguiendo el proceso de la disciplina, y ahora quiere mostrar misericordia porque hay arrepentimiento. ¿Quién es esa persona? Otros han considerado que se trata de alguien diferente al chamaco, porque se acuerdan,
Primera de Corintios, Pablo había detectado que un joven tenía relaciones sexuales con su madrastra. Bueno, algunos teólogos dicen que no necesariamente esa confrontación tan directa a través de este tipo de cartas es en contra de ese joven que tenía una vida de inmoralidad, no necesariamente. Esto lo pueden encontrar en Primera de Corintios capítulo 5, donde Pablo detectó un caso de inmoralidad grave, pero no necesariamente se trata de la misma persona. Algo sucedió entre la primera y la segunda carta de Pablo a los Corintios. Algo sucedió y seguramente por ahí va otra carta que no está inspirada por el Espíritu Santo. Es mi deber compartírtelo, enseñarlo. No hay más información. Lo que sí tenemos es dos cartas inspiradas por el Espíritu Santo en nuestras manos. Pero algo sucedió. Lo cierto es que Pablo redacta esta segunda carta de manera más personal. Saca sus emociones, saca su tristeza, pero también su deseo de confrontar de manera bíblica el problema que se detecta en la iglesia de Corinto. La segunda carta también, hermanos, de Pablo a los Corintios, nos da datos muy importantes del ministerio de Pablo. Si alguien te pregunta, ¿cuál es el propósito de la segunda carta de Pablo a los Corintios? Tú debes de contestar que el propósito de esta segunda carta es la defensa de su ministerio. El propósito central de la segunda carta que Pablo le dirige a la iglesia en Corinto es la defensa de su propio ministerio. Esa es la razón. Y en esta segunda carta, repito, nos da datos muy curiosos, que si no tuviéramos esta segunda carta, no conoceríamos de Pablo. ¿Como cuáles? Bueno, acompáñenme al capítulo 12 y dejemos que el mismo apóstol Pablo nos cuente de su vida privada, de su vida personal, inspirado por el Espíritu Santo, que nos quiere mostrar como parte de su ministerio. Por ejemplo, en la segunda carta, capítulo 12, versículo del 1 al 5, él quiere demostrar, precisamente como parte de la finalidad de haber escrito esta carta, él va a defender. Seguramente hay falsos maestros, falsos apóstoles que le cuentan a la iglesia un montón de vivencias. Dios me habló. Eso es muy típico hasta el día de hoy de muchos hombres que en el púlpito dicen: Dios me dijo, Dios me habló. Y bueno, esto se permeó en la iglesia de Corinto. Entran falsos apóstoles, falsos maestros, y entonces Pablo dice: ah, sí, ¿quieres de verdad saber que también a mí Dios trató conmigo de una forma especial? Y nos cuenta un suceso que sí le pasó. No nos está mintiendo. Este sí es un real bíblico, llamado al apostolado por Dios. ¿Y qué le pasó? Vean 2 de Corintios 12. Ciertamente, eso de que Dios me habló, Dios me dijo, Dios se me apareció. Dice Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ahora fíjense, hermanos, lo que nos va a contar. Conozco a un hombre en Cristo. ¿Es él? ¿Es él? Solo que por eso dice: conviene no gloriarme. Pero ya que quieres que te diga: ah, falsos apóstoles, falsos maestros, Dios me habló, Dios me dijo, pues te va a decir Pablo: yo conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años
Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue, y miren lo que pasó hace 14 años atrás, de que Pablo escribiera esta segunda carta. Él cuenta que 14 años atrás, él no logra entender si fue arrebatado con todo y cuerpo o salió de su cuerpo. ¿Sabían que hay una secta, los gnósticos de Samael, que practican el desprendimiento o el desdoblamiento del alma? Se salen del cuerpo. Esto es una práctica diabólica, demoníaca, que practica una secta. Se llaman gnósticos de Samael. Ponen música clásica en el ambiente. Mozart, Tchaikovsky. Y de repente practican ellos un desprendimiento del alma. Eso es perverso, eso es, hermanos, entrar al mundo del ocultismo. Bueno, esto existe. Y dice Pablo que él tuvo una experiencia de haber sido arrebatado. Y aquí, por este versículo, sabemos que hay 3 cielos. En el Corán, la religión de los musulmanes, el Corán enseña que son 7. La Biblia, que es la palabra de Dios, revela que son 3. Aquí está, hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Imagínense, hermanos, qué experiencia tuvo. No me vengas con que Dios me habló, Dios me mostró. A mí, dice Pablo, fui arrebatado al paraíso. Oí palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada. Cuidadito con andar de presumido, Pablo. De nada me voy a gloriar si no soy muy débil en mis debilidades. Les dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y conocemos un poquito, hermanos, conocemos un poquito lo que Pablo tuvo que experimentar. La grandeza de las revelaciones para que no me exaltase desmedidamente. Vean lo que nos cuenta Pablo. Dios le dio un aguijón en su carne y él reconoce que este es un mensajero del diablo, un mensajero de Satanás que me esté a cada rato abofeteando para que no me enaltezca. ¿Quién carambas no se va a enaltecer y ensoberbecer teniendo semejante experiencia? Eso lo cuenta el apóstol Pablo. Nos da un dato interesante en su ministerio. Cuenta un suceso muy curioso. Esto es propio del apóstol Pablo. También, hermanos, también en esta segunda carta encontramos algo interesante, porque les quiero adelantar algo. ¿Cómo podemos estructurar la segunda carta para estudiarla y tú tengas un panorama claro? Porque, repito, no lleva una secuencia lógica, no nos va llevando en una lógica cronológica, sino que dicen los teólogos que segunda de Corintios es una antología de varias enseñanzas, de varias anécdotas, de varias cosas en la vida personal del apóstol, que está triste, que quiere confrontar, que está la murmuración a todo lo que da en contra de su ministerio. Y entonces hay 3 maneras de estructurar la carta. Y esto lo traigo a colación porque la primera parte del estudio que tú puedes hacer de segunda de Corintios es del capítulo 1 al capítulo 7. Y eso te va a ayudar para tener un poquito de claridad
¿qué pasa en los primeros 7 capítulos? Pablo defiende su ministerio. Capítulo 1 al capítulo 7. Segunda parte, y aquí es donde me quiero detener en estos datos curiosos del ministerio de Pablo. La segunda parte para estudiar Segunda de Corintios es del capítulo 8 y capítulo 9. Acompáñenme rápido a Segunda de Corintios 8 y Segunda de Corintios 9. ¿Y qué ven ahí? ¿Qué dicen los encabezados de su Biblia? Una ofrenda. Hermanos, en Segunda de Corintios capítulo 8 y capítulo 9, Pablo hace un llamado a la generosidad. Hay que llevar una ofrenda. Y miren lo que les voy a decir. ¿Tú te imaginas darle dinero a un judío en nuestros tiempos? Hoy que está tan en la efervescencia, en los comentarios, sabemos que hay una comunidad judía y son prósperos, ¿sí o no? La mayoría, al menos de los que yo sé, conocemos, son empresarios, son gente, pues digámoslo así, que con el dinero son especiales, para no entrar en detalles. Pero son hombres de trabajo, son muy solidarios. Ellos no pueden soportar que un judío, aunque no se conozca, un judío ayuda a otro, ¿eh? Ese sí yo conozco un caso, eso se los voy a platicar como testimonio. Había un médico en las lomas de Chapultepec, un médico, un científico, voy a reservarme el nombre porque fue defraudado, lo metieron al reclusorio norte, ahí en la Ciudad de México, y una judía desde Israel se enteró de que este científico que trabajaba aquí en las lomas de Chapultepec en México, lo detuvieron, le involucraron en un fraude porque manejaba como parte de su profesión como médico aparatos que mandaba a traer de Rusia, hacía todo un escáner en tu cuerpo y te detectaba por tu sangre, por tus músculos, etcétera. Era un hombre muy avanzado en la ciencia médica, ahí en las lomas de Chapultepec. De hecho, en el sexenio del presidente Peña Nieto, varios funcionarios de su gabinete lo iban a consultar. Y entonces alguien por ahí, alguno de sus empleados, le metió un fraude, le provocó un problema legal y fue a parar a la cárcel este hombre judío. En Israel, una mujer que no era de familia, no lo conocía físicamente, mandó la cantidad que el juez fijaba como garantía, como caución para que saliera libre. Y ella mandó una cantidad de dinero, hermanos, que para qué les cuento. Y ese hombre salió. Así son ellos. Es una comunidad muy solidaria. No puede haber un judío pobre en la comunidad de ellos. Bueno, en Segunda de Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, los gentiles recogen una ofrenda para los judíos pobres de Jerusalén. Y este acontecimiento, hermanos, es un llamado que Pablo hace a la generosidad. Miren lo que encontramos en la Biblia. Tú le cuentas esto a un judío y seguramente te va a escupir. ¿Cómo que un gentil me da dinero a mí? Pues sí, en Cristo, los que estamos en Cristo, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay libre, ya no hay esclavo, nos une el amor. Nos une ese sentido de generosidad. Y de hecho, hermanos, Segunda de Corintios capítulo 8 y capítulo 9 es donde más el Espíritu Santo desarrolla en todo el Nuevo Testamento los principios maravillosos de la generosidad para la ofrenda. Por eso es una sección importante de estudiar, que es la segunda, capítulo 8 y capítulo 9. Y la tercera parte en la que tú puedes estudiar la segunda carta va del capítulo 10
al capítulo 13. Otra vez, la defensa de Pablo hacia su ministerio. Entonces podemos decir que toda la carta es una defensa del ministerio de Pablo, pero hay un paréntesis. El capítulo 8 y el capítulo 9, que son los capítulos preciosos de la generosidad, de que iglesias gentiles recabaron una gran cantidad de dinero y Pablo va por esa ofrenda. Pablo le da esa importancia de esa ofrenda que se recaba en la región de Macedonia, a donde hay mucha pobreza. Y con tanto amor, la iglesia gentil da una ofrenda para los judíos también necesitados en Jerusalén. Capítulo 8 y capítulo 9, que vamos a entrar en detalles más adelante, rápido, en un panorama general. Entonces, hermanos, aquí hay datos curiosos con la colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. ¿De dónde se recabó esa ofrenda? De la región de Macedonia. Incluso los de Macedonia le rogaban a Pablo: déjanos ofrendar, danos la oportunidad de participar como instrumentos de bendición para nuestros hermanos judíos cristianos de Jerusalén. Vean qué gran lección nos dan nuestros hermanos de la región de Macedonia, que le imploraron a Pablo: queremos participar de lo material con esta ofrenda para nuestros hermanos como un privilegio, no como una obligación onerosa. Y es entonces que, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 4, vean lo que encontramos. ¿Qué dice Pablo? 2 de Corintios 8:4, pidiéndonos, los de las iglesias de Macedonia, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Ven cómo le imploraron a Pablo: llévate por favor esta ofrenda? A pesar de que sí, nosotros estamos necesitados económicamente, pero sabemos que es un servicio para Dios, para los santos, y es un privilegio. Eso es lo que Pablo les anima a la iglesia de Corinto, que ayudaran a completar esa recaudación de la ofrenda. Y eso debe ir acompañada de amor, con un corazón dispuesto para el Señor. Muy bien. Entonces, hermanos, la carta, vamos resumiendo, es una carta muy emocional. Pablo tiene estos sentimientos de tristeza, al mismo tiempo es una carta de confrontación. No tiene una estructura lógica, no la tiene. 2 de Corintios nos lleva a los sentimientos del apóstol Pablo al darse cuenta de la situación que se estaba presentando en la iglesia que él mismo había fundado. Quiero rápido, en el tiempo que me queda, darles más detalles de las tres partes en que podemos estudiar 2 de Corintios, que te repito, es una carta escrita desde la región de Macedonia entre el año 55, año 56 después de Cristo. La primera parte, capítulo 1 al capítulo 7, Pablo defiende su ministerio. ¿Por qué se tiene que defender? Porque lo están criticando. Están hablando mal de él. Dijo que venía a Corinto y nos dejó plantados. ¿Eso le pasó? Ese hombre, iglesia, les dijo que los iba a venir a visitar y no viene. Vean 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 15 al 18. Capítulo 1, abriendo la carta, ¿qué vamos a encontrar? Primera
primeramente, dice segunda de Corintios, capítulo 1, verso 15. Fíjense, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿creen que estaba jugando? ¿Ya vieron cómo empieza Pablo a defenderse? A ver. Sí quiero ir a verlos, quiero ir a ustedes, pero al proponerme esto, versículo 17, ¿usé quizá de ligereza? Vean las preguntas. ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. De esta manera Pablo trata de decirnos algo. Pareciera que está tratando de decir, sí, sí quiero ir, pero no piensen que estoy jugando, que tú sí sea sí, que tú no sea no, por fin vienes o no vienes, y si no vienes, pues no nos prometas nada. Vean el versículo 23 del capítulo 1. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por indulgente con ustedes no he pasado todavía a Corinto. Invoca a Dios. Dios sabe que no estoy jugando. Pongo a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con ustedes, no he pasado todavía a Corinto. Él tendrá sus razones, hermanos. Tenía sus razones. Y yo pienso que él pues, está triste, está preocupado, está molesto. Hay sentimientos encontrados. Y aquí vemos el corazón de un hombre. Delante de Dios les digo, espérenme. No es porque sea un grosero, ni dices que sí, no vienes, tranquilo, iglesia, espérenme. Yo tendré mis motivos de ir con ustedes a Corinto. Bueno, eso le estaba provocando críticas. Dijo que iría a Corinto y no fue. Tenía sus razones. Ahora, en el capítulo 2, versículo 11, segunda de Corintios capítulo 2, verso 11, él sabe lo que puede provocar tanta crítica, tanta murmuración, tanta especulación en una iglesia. Y no nos esconde Pablo, segunda de Corintios, a ver hermanos, y este pasaje sí, porque segunda de Corintios, si algo te debe de enseñar como cristiano para tu iglesia, es lo siguiente: las maquinaciones de Satanás siempre tratarán de minar la obra de Dios. Repito, si algo me enseña ahí, en estos versículos, después de tratar de entender por qué Pablo habla de esa manera, pues él tendrá sus razones. Iglesia, no murmuren, no hablen mal, oremos por el apóstol, tranquilos. No, pero llegan estos falsos, provocan mucha reacción en la iglesia. ¿Ya vieron? Tu falso apóstol dijo que los vendría a visitar y no llega. Hermanos, dice Pablo en segunda de Corintios, en este pasaje interesante del capítulo 2, versículo 11, que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, porque no ignoramos
sus maquinaciones. En otras palabras, ¿sabes qué te debe de enseñar en pleno siglo XXI, en la iglesia local a la que perteneces? Que la iglesia de Corinto, como nuestra iglesia, nos debe de hacer conscientes de las maquinaciones de Satanás, que tratará de minar la obra de Dios en una iglesia. Y todo por la murmuración, por los chismes, por las calumnias, por los comentarios, por la manera antibíblica de actuar de aquellos que tratan de minar la obra de Dios. Y eso Pablo lo reconoce en esta carta. También en el capítulo 3, vean nada más qué preguntas hace Pablo a la iglesia que él fundó. Vean 2 Corintios 3:1, hasta dónde llega Pablo. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, como diciendo, pues si ustedes me conocen, saben quién soy. Ahora resulta que andan pidiendo a ver si el apóstol, si ¿qué me van a recomendar si ustedes me conocen? Ahora resulta que comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación de ustedes o de recomendación de nosotros. Él fundó esa iglesia. Ellos conocen quién es Pablo. Ellos saben quién fue su pastor. Ellos saben quién fue enviado por Dios. Ahora resulta, les dice Pablo, que quieren una recomendación mía, que no me conocen después de estar yo con ustedes. Qué interesante. Nuestras cartas, versículo 2, son ustedes mismos, escritas en nuestro corazón, conocidas y leídas por todos los hombres. No hay nada que ocultar. ¿Me conocen? Pero los falsos maestros atacan la competencia del apóstol. Este no es un siervo de Dios. Este viene a quitarles el dinero. Este viene a enseñarles otras cosas. Pablo pregunta, ¿es necesario presentarme de nuevo como si nunca me hubieran conocido? Pero obviamente, hermanos, vean el capítulo 4 para ir terminando. ¿Cómo contesta Pablo ante todas estas interrogantes? 2 Corintios capítulo 4, versículo 8. Estamos atribulados en todo, no angustiado, en apuro, no desesperado, perseguido, pero no desamparado, derribado, pero no destruido. Llevo en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros, pero en ustedes, iglesia, en vosotros, la vida. Versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor. A pesar de que Pablo tiene que defender su ministerio. Qué curioso. A una iglesia que él fundó, él les dice, miren, todas estas cosas las podemos padecer por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Pablo está dispuesto a dar la vida por la iglesia de Corinto. Por todo ello, dice Pablo, vale la pena seguir a Cristo. Capítulo 4 para terminar, versículo 16 al 18. Vean de qué manera Pablo habla en el contexto de una iglesia con muchos problemas, ahora que pareciera que se van en contra de él, en contra de su ministerio. Versículo 16, capítulo 4, no desmayamos. Este debe ser el corazón de todo cristiano. No te desmayes, no te desanimes, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior, pues sí, se va desgastando, en el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y miren cómo compara Pablo. Estos
leve, leve tribulación, momentánea, produce. Ahí está, hermanos, vean qué versículos tan impactantes para tu vida espiritual. Esta leve tribulación momentánea debe producir en ti un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. No mires las cosas que se ven, mira las que no se ven. Las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Está rodeado de problemas este hombre. Cualquiera podría desanimarse en malagradecida iglesia. Todavía que fundé ahí, pastoreé, prediqué el evangelio y ahora resulta que con cualquier pelafustán, falso apóstol y maestro que llega ahí, hasta ya quieren una carta de recomendación. A ver si sigo siendo este hombre. Este es el contexto de esta carta, hermanos. El contexto de esta carta es una carta de defensa de Pablo hacia su apostolado. La próxima semana, si Dios permite, vamos a abarcar el capítulo 8, capítulo 9 de manera muy general y otra vez del capítulo 10 al capítulo 13 para terminar al menos con esta parte introductoria de estudio de la segunda carta de Pablo a los Corintios. No se te olvide al menos una lección en esta mañana. La iglesia debe estar consciente de las maquinaciones de Satanás, que tratan de minar la obra de Dios en el contexto de una iglesia. Así que apeguémonos a las escrituras y aprendamos cómo el apóstol, cómo la iglesia superó o debemos de tratar con asuntos que son de relevancia para todos como una comunidad a la que pertenecemos como iglesia. Vamos a dejar aquí esta parte de la segunda carta, hermano, para dedicarme a las dos grandes últimas secciones, capítulo 8, capítulo 9 con la ofrenda, y del capítulo 10 al capítulo 13, otra vez Pablo defiende su apostolado. Vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a orar. Señor, de este lado de la eternidad, en este mundo caído, seguirán las luchas, seguirán habiendo problemas, nuestro carácter, nuestro estado de ánimo siempre será muy vulnerable. Gracias porque nos has dejado impreso con el sello de tu espíritu en estas páginas el corazón de un hombre de carne y de hueso, arrebatado al tercer cielo, sí, pero humilde, humilde, humilde. Como en toda iglesia, Señor, siempre habrá momentos difíciles. Ayúdanos, oh Dios, a entender que es tu obra, no la nuestra. Y te pedimos en esta mañana que cada lección, que cada pasaje de tu palabra lo usemos siempre como una referencia bíblica de cómo tratar con el pecado, de cómo tratar con la confrontación bíblica, donde muchas veces fallamos, de cómo perdonarnos, de cómo cuidar la lengua, de cómo cuidar nuestros oídos, de acercarnos, como tu palabra nos enseña, a ser exhortados, a ser confrontados si es necesario. Pero en medio de todo esto, Señor, que cumplamos, que todo lo que hagamos
traiga gloria a tu santo nombre. Amado Señor, en esta mañana que las lecciones del ejemplo de vida de Cristo, Señor y dueño de la iglesia, nos permitan conocer cómo debe ser nuestro comportamiento dentro de la iglesia. Y gracias por permitirnos estudiar con estos versículos y tener claridad de lo que pasa en toda iglesia. En toda iglesia. Señor, permítenos en esta mañana aprender. Como dice este hombre, el apóstol Pablo: puedo tener tribulaciones, puedo tener problemas, puedo sufrir muchas cosas, pero nada va a derrumbar si estamos tomados de tu bendita mano. Así debemos caminar en la vida, Señor. A pesar de los duros momentos que todos tenemos en la vida, tomados de tu mano, aferrados a tu palabra, entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos escudriñar tu palabra de esta manera y comprender qué significado tan grande hay en estas cartas escritas para enseñanza nuestra, edificación nuestra. Síguenos hablando a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.